Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a un nuevo programa de En Profundidad. Hoy vamos a analizar la propuesta que ha sido presentada solamente el día de ayer, apenas el día de ayer, por el gobierno para negociar con el Fondo Monetario Internacional. El análisis de esta tarde se va a concentrar en cuánto podrían o no aportar estas medidas que anunció el gobierno, este paquete de medidas para estabilizar las finanzas del gobierno y también si es esta la solución fiscal, el planteamiento fiscal que estábamos esperando por parte del gobierno y si podía o no generar el efecto que se está buscando en el equilibrio de las finanzas estatales. También vamos a analizar si es cierto, como tal, como lo ha planteado el gobierno, que es una propuesta progresiva y que sería una propuesta balanceada, si al menos lo ha presentado el gobierno. Para ese análisis nos acompañan esta tarde Juan Carlos Hidalgo, que él es analista en políticas públicas. Muy buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Mariela. Buenas tardes, Sofía. Y también nos acompaña Sofía Guillén, que es experta en el tema de economía. Ella es economista y también nos va a acompañar en este análisis. Muy buenas tardes, Sofía. Buenas tardes, compañera, y buenas tardes, colega. Quisiera empezar de que teniendo de cada uno de ustedes un análisis general de la propuesta global que presenta el gobierno. Tal vez empezamos con Juan Carlos. ¿Cómo lees la propuesta que hace ya puntualmente el Ministerio de Hacienda de este paquete con el que estarían tratando de equilibrar las finanzas y así buscar este préstamo de de 1.750 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional? Sí, es una propuesta muy mala, ominosa, muy preocupante, incluso para aquellos que esperábamos un programa de ajuste fuertemente cargado hacia el lado de los impuestos. Jamás contemplábamos la posibilidad de que el gobierno presentara una propuesta tan desequilibrada en el cual el 80% del ajuste fiscal que esperan en los primeros 2 años de la implementación de este plan va a venir del lado de los impuestos, poniendo impuestos que van a generar tremendas distorsiones en la economía, van a desincentivar la inversión, van a empobrecer a los contribuyentes y que van a darle un tiro de gracia a una economía que de por sí ha sido diezmada por la pandemia del COVID. Así que me preocupa muchísimo el carácter también temporal y de parche que tiene este plan. No hay reformas estructurales, no hay reforma del Estado. Y queda claro que lo que la administración Alvarado pretende con este programa es aprobar impuestos temporales, la mayoría de ellos, acceder a endeudamiento externo el próximo año, ya que este convenio con el FMI le permitiría tener acceso a los mercados para el 2021 a través de eurobonos y patear la bola al siguiente gobierno después de mayo del 2022. Sofía, ¿qué te parece a vos la propuesta en su generalidad, la propuesta que presenta el gobierno para ir a negociar este préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, lo primero que habría que señalar es que debemos reconocer que en Costa Rica sí existe un problema de las finanzas públicas serio que urge ser resuelto y que la pregunta del millón vuelve a ser ¿quién pagaría ese hueco fiscal? ¿Okay? ¿Quién debe pagar y cómo hacemos para salvar las finanzas públicas? La propuesta que el gobierno ha presentado tiene 3 grandes ejes de acción: medidas permanentes, medidas temporales y medidas estructurales. He de reconocer que hay algunas pocas medidas que pueden ser consideradas progresivas, como por ejemplo la devolución del IVA a la canasta básica en los hogares más pobres, pero una gran mayoría de la propuesta se inclina mucho más a la regresividad, en donde aplican a rajatabla la regla fiscal, en donde hablan de vender pizza y panal, hablan de movilidad laboral, hablan de la jornada de 12 horas y otra serie de impuestos de naturaleza regresiva, como el impuesto de los bienes inmuebles, que va a gravar las viviendas sin importar si la vivienda es de lujo o no es de lujo, siendo por ende regresivo. Así que yo diría que mi balance general es: hay algunos pocos elementos progresivos que deben reconocerse, mejorarse, pulirse, pero en su mayoría la propuesta se inclina hacia la regresividad. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un análisis de algunas de las propuestas incluidas justamente en este paquete de medidas anunciadas por el gobierno. Vamos a empezar del lado de los ingresos. Hablemos primero de este famoso ingreso que ha generado también muchísimas reacciones, que es el impuesto a las transacciones bancarias. En términos generales, lo que se está planteando es, según la propuesta del gobierno, generar un impuesto bajo
a una base amplia de contribuyentes, que en este caso se tasarían todas las transacciones bancarias por un monto de 0.3% durante los primeros 2 años y uno de 0.2, bajaría a 0.2 los siguientes 2 años. Y básicamente lo que el gobierno ha dicho es que este impuesto le permitiría tener más o menos unos 10 puntos o recaudar cerca de 10% del Producto Interno Bruto al final. Sí, definitivamente es el impuesto que va a venir a sustituir Adelante, Juan Carlos. Sí, discúlpeme, Mariela, es que la conexión se está perdiendo. No se preocupe. Este es el impuesto que va a venir a sustituir el aumento del IVA. Recordemos de que cuando se empezó a hablar de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, de inmediato se puso sobre el tablero que era inminente el aumento del IVA como parte de esas negociaciones, siendo el IVA la maquinita recaudadora por excelencia que tiene el fisco costarricense. Pues bueno, dada esa tensión que recibió esa discusión, el gobierno rápidamente salió a decir que el IVA iba a estar en el fondo de las propuestas que iban a contemplar. Pero eso significaba que entonces el gobierno iba a necesitar un nuevo impuesto que fuese fácil de cobrar y que le generara altos niveles de ingreso. Y en ese sentido, el impuesto, la tasa Tobin, como se le conoce en otras latitudes, el impuesto a las transacciones bancarias, es un sustituto por excelencia, porque es fácil de cobrar. Los bancos son los que cobran eso cada vez que uno utiliza el sistema bancario, llámese para un uso de la tarjeta de crédito de débito, ya sea para una transferencia, ya sea para recibir dineros, etcétera. Y a partir de montos pequeñitos, a partir de mordisquitos pequeñitos que la gente no siente mayormente en cada transacción, se va acumulando dinero, se va acumulando recursos, y es ahí entonces donde el gobierno viene a generar una cantidad importante de lo que ellos están proyectando, que según las estimaciones del gobierno, este impuesto le generaría 3 puntos porcentuales del PIB, de esos 5 que ellos están planeando recaudar en el primer año de la reforma del plan fiscal, del ajuste fiscal, que sería el 2021. Ahora bien, el problema con este impuesto es un impuesto que no estamos descubriendo el agua tibia, es un impuesto que se ha implementado en otros países como Colombia, etcétera, y que entonces tenemos la experiencia del tipo de distorsiones que genera en el comportamiento de las personas, en el comportamiento de los negocios. Esto atenta contra la bancarización, contra los avances que ha hecho el país en la última década en esa dirección, incentiva la informalidad, incentiva el hecho de que la gente utilice entonces efectivo, lo cual a su vez va a atentar contra la recaudación del impuesto del valor agregado, puesto que si la gente paga en efectivo, va a haber un incentivo entonces para no pagar el IVA. Esto, por supuesto que merece muchísima discusión. Creo que es un impuesto nefasto, es un impuesto que va a venir a empobrecer a los costarricenses y a crear todo tipo de distorsiones que no son bienvenidas para la economía nacional. En contra, Juan Carlos, de este impuesto. Sí, estoy en contra. Sofía, ¿vos? El diseño actual que tiene el impuesto efectivamente lo inclina a ser más regresivo, porque lo que sucede es que al final del día estás grabando que una persona saque de un cajero automático o que una persona pague 10,000 colones en el supermercado, ¿verdad? Ese tipo de transacciones pequeñitas de la gente, digamos, de a pie, de ahí, si vos las grabás de poquito en poquito, se hace mucho y puede pesar. Yo lo que creo es que este impuesto debería de ser reconstruido, debería de repensarse de forma tal que no recaiga sobre transacciones pequeñas cotidianas. Este impuesto debería estar pensado para recaer sobre transacciones especulativas, transacciones en la bolsa de valores y grandes transacciones multimillonarias interbancarias. Es ahí en donde debería de estar concentrado el impuesto para que realmente fuera progresivo. Actualmente, así como está, me parece que es un peso demasiado fuerte para las personas y realmente está más inclinado a la regresividad, pero debería de retransformarse para lograr captar recursos de las grandes transacciones especulativas y de las grandes transacciones en la bolsa de valores, no del pequeño. Sofía, voy con vos de nuevo con el tema del impuesto de bienes inmuebles. Aquí básicamente lo que se está planteando es triplicar el monto actual, que pasaría de 0.25 a 0.75 y básicamente las que estarían exoneradas son aquellas casas que
cuesta menos de 20 millones o cerca de 20 millones de colones. ¿Cuál es tu postura sobre esta propuesta del gobierno? Bueno, esa es una propuesta que definitivamente también tiene que ser reformulada. En Costa Rica los precios de las valoraciones de casa, una casa común y corriente te la valoran en 50, 60, 70 millones de colones, porque aquí hay una burbuja inmobiliaria de acuerdo a algunos especialistas. Entonces, al final vas a hacer que ese impuesto recaiga sobre viviendas que no son de lujo y más bien debería de ser un impuesto que recaiga sobre aquellas viviendas que efectivamente son de lujo y que efectivamente son onerosas. Así que de nuevo hablo de que habría que reconvertir. Siempre, cualquier impuesto tiene que hacerse la pregunta quien lo diseña. ¿Qué tan progresivo es? ¿Realmente estoy diferenciando entre las grandes, entre las riquezas más enormes y el pequeñito? Esa es una pregunta válida para cualquier impuesto y en este caso vuelve a ser válida. Tendría que estar enfocado a viviendas de lujo, no a la casa de todo el mundo. Juan Carlos, tu postura, ¿estarías de acuerdo, por ejemplo, con lo que propone Sofía, reformular el impuesto y mantenerlo, pero nada más para un sector específico? No, yo creo que la pregunta que uno tiene que contestarse cuando uno analiza impuestos no es si son progresivos o no, aunque es una consideración válida, sino qué tanto distorsionan la actividad económica, qué tanto distorsionan el comportamiento de los actores económicos y, por lo tanto, cuántas consecuencias no deseadas generan para el PIB, para la economía y para las decisiones que tomamos como consumidores y como empresarios. En el caso del impuesto a las propiedades, aquí sorpresivamente estoy abierto a esa discusión. La OCDE lo recomienda en su último informe que nos dio en julio, señalando que tenemos una de las tasas más bajas de ese organismo. Yo creo que es solo más bajo que México. Ahora bien, yo estaría dispuesto a considerar aumentar este impuesto únicamente a la luz de otra propuesta que viene incorporada en este plan, que es bajar las cargas tributarias, la contribución patronal de las cargas tributarias de un 26,5% a un 21,5%. Es decir, que la contribución patronal que va al FODESAP, que son 5 puntos porcentuales, sea asumida por el presupuesto ordinario de la República y que, por lo tanto, hay que buscar recursos para financiar ese traslado. Se estima que genera aproximadamente, o sea, que esos 5 puntos porcentuales equivalen a un % del PIB. Por lo tanto, tenemos que decir cómo financiamos ese 1% del PIB. Lo hacemos mediante aumento de otros impuestos o reducción del gasto. Obviamente yo soy partidario de la reducción del gasto, pero en un contexto de crisis fiscal en donde el déficit para el próximo año está proyectado a ser del 8% del PIB, creo que no es realista en el corto plazo. Por lo tanto, estaría dispuesto a seguir la recomendación que hace la OCDE en julio de que aumentemos el impuesto a los bienes inmuebles para financiar ese traslado de las cargas sociales al presupuesto ordinario. ¿Por qué el impuesto de bienes inmuebles? Porque es un impuesto que no genera tantas distorsiones, que no genera tantos cambios en el comportamiento de los actores económicos como sí lo hacen otros impuestos a la inversión, al consumo, etcétera. Juan Carlos, me quedo con vos también para hablar del impuesto de renta, las sobretasas que se estarían entonces planteando en el proyecto de ley, en el paquete que iría a ser negociado con el Fondo Monetario sobre los cambios que habrían en impuesto de renta. Sí, sobre el tema de los salarios, el aumento del impuesto de renta a los salarios, yo estoy de acuerdo siempre y cuando solo sea una medida temporal y que afecte a los empleados, a los mayores de ingresos en el sector público. ¿Por qué es únicamente el sector público? Porque el sector público goza de una característica que no tiene el sector privado en este momento de crisis, en este momento de tanta incertidumbre, que es la certeza de que van a tener un puesto de trabajo, el hecho de que tienen continuidad en sus puestos de empleo. Eso no lo tiene el sector privado. El sector privado en este momento está en una cola de venado, está enfrentando la peor crisis económica en 40 años. Mucha gente puede perder sus empleos mañana, mientras que esa perspectiva no la tienen los funcionarios del sector público. Entonces yo estaría de acuerdo, así como lo hizo Uruguay a principios de esta pandemia, en introducir una sobretasa temporal sobre los mayores salarios en el sector público, pero únicamente, repito, en el sector público.
También acá se plantea, por ejemplo, o habría un incremento a la renta que pagan las empresas que llegaría hasta un 36%, será un incremento más o menos del 6% en el caso Sí, de lo que se propone. eso es una de las medidas más preocupantes, más ominosas de toda esta discusión. Costa Rica ya tiene una tasa de impuesto de la renta sobre las empresas que es más alta que el promedio latinoamericano. La nuestra es 30%, el promedio latinoamericano es 27%, el promedio de la OCDE es 24%. Con este aumento pasaríamos a tener una tasa del 36%, que sería muy por encima del promedio de la OCDE, nuevamente siendo la OCDE un club de países mayormente desarrollados. Es decir, tendríamos una tasa de impuestos sobre las empresas que es desproporcionada incluso en el contexto de un club de países ricos, cuando más bien deberíamos estar fomentando la inversión, cuando más bien deberíamos estar fomentando la generación de empleo, porque al final de cuentas es el sector privado el que genera riqueza. Aquí más bien estamos castigando con un aumento brutal en las ganancias de las empresas, que yo creo que es uno de los preocupantes de esta propuesta. Sofía, ¿cuál es tu postura en el tema de impuesto de renta en estas dos aristas, en el tema de salarios y también lo que se plantea con el tema de las empresas? Sí, creo que habría que hacer una enorme diferenciación en dos vías. El proyecto de ley, y esto lo voy a tener que compartir aquí en la pantalla porque si no es muy difícil explicar la diferenciación. Espero que ahí se esté pudiendo ver. El proyecto de ley presenta dos objetos de impuesto, ¿verdad? Las utilidades para personas físicas o jurídicas. Bueno, no es un proyecto de ley, es una propuesta. Para persona física esta sería la tabla. Para persona jurídica esta sería la tabla. Y esta es la de los salarios, ¿ok? ¿Por qué muestro esto? Porque yo creo que a la clase media no hay que cargarle más impuestos. A la clase media y a las MIPYMES no hay que cargarle más impuestos, pero a los sectores más ricos sí hay que pedirles una contribución. Y me refiero a este tramo, vean, ese ejemplo de que pasa del 30 al 36% no es para MIPYMES, microempresa, pulpería, no es usted la que tendría que pagar 36%. Estos tramos más altos son para rentas brutas de 109 millones de colones en adelante. ¿Por qué hago esta diferenciación? ¿Y por qué muestro esto? Igual en el caso de las rentas salariales. Vean, la clase media aquí va a quedar relativamente grabada, ¿cierto? Los 840,000 a 1.200.000 están grabados. Deberíamos de estar impulsando esfuerzos fiscales en estos tramos más altos, no en la clase media, en estos más altos. En los que son de 2,5 millones, de 4 millones, de 8 millones de salario, públicos y privados, porque también en el sector privado hay salarios de 4 millones. ¿Cuánto ganan los grandes puestos en Bacredomat y cuánto están ganando los sectores más altos en términos financieros? Cuando no son rentas de capital, sino rentas de salario. Bueno, estos 2, 4, 8 millones de salarios sí tienen que aportar más. La clase media, no, ahí no estoy de acuerdo. Y en el caso de las rentas de empresas, igual. Los sectores más altos tendrían que estar poniendo, Walmart tiene que aportar un poquito más, a la pulpería no debemos pedirle más. Y esa es una diferenciación fundamental. Yo creo que la propuesta de gobierno debe, en este punto en específico, ser ajustada. Hay que pulirla para asegurarnos de que no grave a la clase media y de que sí grave a los sectores más pudientes, no a la pulpería, al Walmart. ¿Por qué? Mucho ojo con esto. Si nosotros no logramos asegurar impuestos progresivos en esta negociación, si perdemos la batalla y no logramos que el rico pague como rico y el pobre pague como pobre, aquí después van a venir a decirnos que hay que subir el IVA a un 16 o un 20% y van a venir a decirnos que hay que vender Colby, hay que vender el Banco de Costa Rica y que hay que vender todo lo que se pueda porque no logramos conseguir ingresos progresivos y sí hay un hueco fiscal que llenar. Entonces, ojo, necesitamos lograr aquello que Alfredo González Flores hace 100 años intentó y Costa Rica 100 años después sigue sin lograr, que es que el rico pague como rico y el pobre como pobre, sin socar más a la clase media. En este país, ni la clase media, ni los sectores más vulnerables socioeconómicamente y los hogares más pobres aguantan más impuestos. Eso es un hecho. Los sectores que más tienen que poner. Y por eso hay que pulir esa propuesta en concreto, mejorarla hasta asegurarnos que no esté grabando clase media, sino sectores
de ingresos altos, altísimos. Se incluye el cobro de impuestos, Juan Carlos, a grandes cooperativas, por lo menos a un grupo. Se habla más o menos de 20 cooperativas que empezarían a pagar. ¿Cuál es su postura sobre esta propuesta? Sí, yo históricamente he estado a favor de que las grandes cooperativas, que son empresas mercantiles, asociaciones mercantiles que se han configurado bajo la figura, valga la redundancia, de cooperativas, paguen impuesto de renta como una empresa común y cualquiera. No estamos aquí hablando de las pequeñas, estamos hablando de las grandes, como Dos Pinos, como otras grandes empresas que además gozan de otro tipo de protecciones. En el caso de Dos Pinos, protecciones arancelarias, en el caso de cooperativas en finanzas, de otro tipo de privilegios. Entonces, yo estoy a favor, y lo he estado históricamente, de gravar a las grandes cooperativas para que carguen con las responsabilidades que cargan otras empresas mercantiles en el país. Nada más me gustaría agregar un elemento adicional. Ricardo Jiménez dijo que en su momento, cuando fue presidente en los años 30, que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café. Él quería decir que cuando en ese momento a ese sector que era tan importante para la economía le iba bien, pues bueno, las finanzas del Estado se beneficiaban tremendamente. El equivalente hoy en día es que el mejor ministro de finanzas o el mejor plan fiscal es una economía dinámica, es una economía en crecimiento, es una economía que genere riqueza. Vea usted, el momento en el que más creció la carga tributaria en Costa Rica en los últimos 40 años fue el periodo del 2004 al 2007. La carga tributaria aumentó en poco más de 2 puntos porcentuales del PIB durante esos años. En esos años no hubo aumento de impuestos, en ese año no hubo aumento de tasas, en ese año no hubo nuevos gravámenes. Lo que hubo fue un crecimiento económico que promedió 5,6% anual durante esos años. Eso quiere decir que si nosotros queremos tener una economía bullante y tener unas finanzas sanas, no son cosas que están en disputa una con otra. Podemos apostar a ambas. Y por eso no comparto la retórica justiciera social de que aquí hay que entonces destruir a los ricos, de que aquí hay que ir detrás de las grandes empresas, de que aquí entonces hay que esquilmar a los que más tienen como solución a los problemas fiscales. Lo que eso logra simplemente la fuga de capitales, la desinversión, la no generación de empleo, la contracción económica, y eso es lo más contraproducente que puede haber si nuestro objetivo aquí en verdad es arreglar las finanzas del Estado. Sofía, tu posición con respecto al gravamen de las grandes cooperativas, aquí incluso la pregunta que se ha hecho es ¿por qué no a todas? Incluso si sería o hubiera sido válido incluirlas a todas, o cuál es la propuesta que vos analizás de esta iniciativa. Vea qué vacilón. Cuando se trata de gravar grandes cooperativas, don Juan Carlos está de acuerdo. Pero cuando se trata de gravar a grandes empresas privadas, corporaciones o entidades como Macredomatic, ahí ya no está de acuerdo. No, aquí es parejo. El que tiene más tiene que poner. No se vale escoger a unos y a otros no. Cada quien debe aportar según su riqueza. Ni los sectores más pobres ni la clase media dan para más impuestos, ni tampoco las micro ni pequeñas empresas dan para más impuestos. Por lo tanto, tienen que aportar los que más tienen. Hay cooperativas grandes y cooperativas chiquititas, ¿ok? Esa lógica debe seguirse, está bien, las cooperativas más grandes pueden aportar, pero ojo, no se vale estar de acuerdo con que las cooperativas más grandes aporten, pero el Macredomatic no, o el Walmart no. Si queremos que aporten los que más tienen, van todos. Esa diferenciación no se vale. Vamos a pasar Sofía, nada más una precisión ahí. Las empresas ya están pagando un 30%, Walmart está pagando un 30%, Credomatic está pagando un 30%, las grandes cooperativas están pagando 0%. Y aparte del 30% que están pagando las grandes empresas, los accionistas tienen que pagar un 15% adicional en dividendos, mientras que los cooperativistas creo que esa repartición anda por el 8%. Entonces no es que aquí las empresas grandes no están pagando nada, están pagando ya una tasa que está por encima del promedio latinoamericano y por encima del promedio de las naciones más desarrolladas. Y por eso soy de la tesis de que las grandes cooperativas que actualmente no pagan nada, esas sí no pagan nada, deberían contribuir al igual que las otras, que sus competencias en las empresas mercantiles.
Sofía, si querés nada más para la réplica de Juan Carlos, o le puedes contestar a Juan Carlos, pero también agrega a la réplica, una vez que la termines, la otra propuesta para ir avanzando también con los temas, que sería el gravamen a los premios de lotería en un 25%. Adelante. Sí, bueno, nuevamente el asunto de gravar la lotería es, bueno, claramente tiene más una tendencia regresiva. Pero sobre lo que decía don Juan Carlos respecto a qué es que las cooperativas pagan o no pagan. Claro, pero es que la cantidad de socios y socias que tiene una cooperativa y su organización de producción es muy distinta a una megacorporación en donde la mayoría de las acciones superiores están concentradas en pocas manos. Por eso es que las cooperativas y las organizaciones de economía social solidaria a lo largo de los años han tenido tratos diferenciados, porque no es lo mismo una mega empresa que le pertenece mayoritariamente a 10 personas y lo demás está repartido ahí en micro chunchitos, a una cooperativa que reparte las utilidades entre todos sus miembros. Entonces, ojo, vuelvo al punto inicial. Yo estoy de acuerdo en que los más grandotes paguen, sin importar de dónde son. Pero, dos cosas. Uno, insisto, no se vale estar de acuerdo en que a las grandes cooperativas las graben, siendo que además transfieren utilidades a una enorme cantidad de socios que son sus afiliados, versus no querer que se toque a los socios de Bacredomatic y de Walmart, a los socios mayoritarios, no a los chiquititos, Juan Carlos, no al que tiene un 0,0005 en la acción, no, a los mayoritarios, ¿ves? Entonces, hay que tener un cuidado. Yo no tengo ningún problema con la inversión extranjera directa, ninguno. Operen, adelante, cumplan con las obligaciones ambientales, sociales, laborales, adelante, cooperen. Ustedes, las personas que trabajan ahí, son personas que tienen un empleo y me agrada muchísimo, me alegra que tengan un trabajo, ¿ok? Pero tampoco asustemos con el coco de venir a decir que si a Amazon se le cobra un poquito más se va a ir, porque Amazon iniciando la pandemia tuvo un aumento en el precio de su valor de bolsa internacional, porque más bien empezó a vender más. Entonces, no se trata de que se vayan ni de quebrarlas, se trata de decirles, vean, de ese montón que tienen, solo un poquito apórtenlo, porque si no aportan un poquito, después las mismas vocerías que se niegan a grabar a esos grandes sectores ricos van a venir a pedir la cabeza y la venta del ICE y del Banco de Costa Rica y de todas las entidades públicas que puedan. Entonces, aquí se ocupa que diferentes sectores aporten y los que más tienen son los que más pueden aportar. No la microempresa, a la MIPYME no hay que cargarla más. A los más grandotes hay que pedirles un poquito. No queremos que se vayan, no queremos quebrarlos. Solo aporten un poquito, lo mínimo, lo básico, lo necesario. ¿Cuánto es lo básico? Muy bien. Bueno, cuando ya llegamos a esa discusión de cuánto es lo básico, entonces podríamos estar hablando de que tramos superiores de renta de 109 millones de colones de ingreso bruto podrían estar subiendo entre 5 a 6%. Y yo estoy siendo realmente elevada en esa propuesta, porque en realidad en algún programa de Cereo, yo no me acuerdo de cuál, don Eliezer Feinsack lanzó ese número, pero las propuestas originales que hay en la Asamblea Legislativa son de subir 2, Sofía, 3%, un 2, no un 6, un 2, un 1, algo. ¿Okay? ¿A usted le parece que 30% es bajo? Eso es relativo, Juan Carlos, eso es relativo. No, es relativo con respecto al promedio de la OCDE, es relativo con respecto al promedio de América Latina. O sea, tenemos una tasa del impuesto de renta corporativo más alta que nuestros vecinos en la región y que los países desarrollados. Ya, pero es que los países de la OCDE tienen un sistema tributario 60-40 en cuanto a progresividad, mientras nosotros aquí tenemos posicionada la mayor parte de los tributos en impuestos indirectos y regresivos, como el IVA, ellos allá más bien tienen una relación inversa, ellos sí le cobran más al que tiene más y menos al que tiene menos, entonces, y tienen medidas antifraude fiscal 1000 veces mejores que las nuestras. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Vamos a copiar a los países de la OCDE solo lo que les conviene a las élites o vamos a ponernos a analizar también asuntos estructurales de peso como el fraude fiscal en el que la OCDE lleva la delantera, pero ahí Costa Rica, de ahí, ¿qué te puedo decir? Creo que lo que deberíamos hacer es seguir las recomendaciones específicas que la OCDE nos hace en su último informe de julio, en donde habla que la principal piedra en el zapato para la consolidación fiscal de Costa Rica es en las remuneraciones en el sector público, donde señalan que Costa Rica tiene
gasta más del 50% de su recaudación fiscal en las remuneraciones de sus empleados públicos, a pesar de que menos del 20% de la fuerza laboral está en ese sector. Y señala, ya que a usted le preocupa tanto la progresividad de la política pública, que ya a usted le importa tanto la desigualdad social, que una de las principales causas del aumento de la desigualdad social en Costa Rica es el aumento acelerado y sin control de las remuneraciones en el sector público. Entonces, eso es un tema que nosotros deberíamos estar poniendo por encima del aumento de los impuestos, ya que así lo señala la OCDE y así lo señala incluso estudios de la Universidad de Costa Rica. Juan Carlos, pero yo estoy de acuerdo en que salarios y pensiones de lujo, tanto el sector público como privado, aporten. Yo no tengo ningún problema en que salarios de lujo aporten. Ahora, que vos creas que el policía tiene un salario de lujo o que el maestro tenga un salario de lujo, ya eso es otra cosa. Pero los salarios de lujo de la función pública tienen que aportar. Yo no tengo ningún problema con eso. Adelante, que aporten y bastante. Y también los salarios de lujo y las rentas del sector privado. De lujo, las grandotas. Ahora, insisto, ¿cuánto es de lujo? La OCDE, bueno, muy bien, volvemos a lo importante. Entonces discutamos a partir de cuánto hay que cobrarle a salarios y pensiones altos en la función pública y privada. ¿Ves? Ahí es en donde yo al principio, cuando proyecté el cuadrito, te decía que hay que garantizar que no esté en la clase media, sino los sectores altos. Eso depende de la tabla que yo mostraba ahora, pero podés hablar de 3, 4 millones. Inclusive hay proyectos de ley para gravar salarios y pensiones de lujo en la función pública y privada en la Asamblea Legislativa. Ahora, y con esto cierro porque sé que Mariela debe tener apretados los minutos y ya le quitamos bastante. Insisto, la OCDE tiene medidas muy fuertes contra el fraude fiscal. ¿Qué te parece, Juan Carlos, si también le entramos al fraude fiscal como tiene que ser? La propuesta de gobierno trae un apartadito medio enclencle sobre fraude fiscal porque lo que hace es recopilar elementos administrativos que tienen que cumplirse, que son buenos, positivos, pero que se derivan de leyes ya aprobadas. En realidad no está avanzando en aprobar leyes antifraude fiscal y en la Asamblea Legislativa hay muchas pendientes. Entonces, avancemos en eso y también en gravar salarios y pensiones de lujo de la función pública, sí, pero no podemos dejar a un lado los elementos estructurales. No se vale ver lo que nos conviene e ignorar lo que no. Juan Carlos, tal vez réplica para lo que acaba de mencionar Sofía y tal vez le suma nada más tu postura sobre el impuesto de 25% a premios de lotería para avanzar hacia el tema del gasto. Sí, la evidencia indica que el salario promedio en la función pública anda por ahí y una vez que incorporamos y hacemos equivalencias en cuanto a títulos, en cuanto a formalidad y demás, el salario promedio en la función pública está por encima de 1 millón de colones, mientras que el salario promedio en el sector privado es de 500,000 colones. Por lo tanto, y eso estamos hablando de salarios. Si hablamos únicamente de ingresos y ya incorporamos al sector informal, estamos hablando que el ingreso promedio en el sector privado baja a aproximadamente 300,000 colones. Entonces hay una enorme disparidad entre el sector público y el sector privado. Aquí no estamos hablando de meter, aunque temporalmente estaría de acuerdo, como lo mencioné anteriormente en el caso de Uruguay, pero aquí estamos hablando de detener el crecimiento exponencial de los salarios en el sector público, de las remuneraciones en el sector público. Vea usted que los empleados públicos han aumentado sus ingresos durante esta crisis debido al concepto de anualidades, mientras que los ingresos en el sector público, en el sector privado han colapsado. Es por eso que es importante hacer esas reformas al empleo público, ponerle coto a las anualidades, ponerle coto a las pensiones con cargo al presupuesto y también, por supuesto, sí, estoy de acuerdo con las medidas contra la defraudación fiscal. Se han aprobado bastantes, Sofía, se han aprobado el registro de accionistas, por si usted no lo ha notado, como parte de la agenda de la OCDE se aprobaron también otros proyectos de ley que tienen que ver con el tema de la defraudación fiscal y todavía queda mucho por hacer en el campo de la defraudación fiscal en aduanas, en el campo de la defraudación fiscal que es mucho que hay en el comercio, pero el grueso de la defraudación fiscal en el país está en el sector informal y no se logra reducir ese nivel de defraudación aumentando impuestos o creando nuevos impuestos que más bien incentivan a la gente a tratar de esquivarlos, como por ejemplo el impuesto a las transacciones bancarias o otro tipo de gravámenes que han sido considerados en esta discusión.
Juan Carlos, Bueno, nada más la postura, perdón, Sofía, para poder avanzar nada más, porque ya nos estamos quedando sobre el tiempo, poder hacer un cierre con el tema de impuestos y pasar al lado de ingresos, nada más, si estarías a favor o en contra de la propuesta del 25% a premios de lotería. Juan Carlos. No, y eso es un impuesto precisamente que genera evasión, ilusión. ¿Cuál es? Que la gente va a irse entonces a los tiempos ilegales. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene esta propuesta del gobierno. Cree que pretenden introducir nuevos impuestos o aumentar tasas y creen que el comportamiento de la gente va a seguir siendo idéntico, que no van a variar su comportamiento a partir de los nuevos impuestos. El caso de la lotería es un caso emblemático. La gente se va a ir a los tiempos ilegales y eso va a hacer que entonces las perspectivas de recaudación que tiene el gobierno a partir de este impuesto particular se van a quedar muy cortas. Perfecto, y voy a hacer un gran bloque de las propuestas que ha hecho el gobierno, por lo menos algunas de las que plantea en el tema de gasto. Y Sofía, empiezo con vos. Básicamente lo que se estaría planteando en grandes términos es impulsar la reforma de empleo público, un proyecto que ya ha sido presentado en la Asamblea, suspensión de anualidades a empleados públicos por los próximos 4 años y también la eliminación de plazas o tratar de hacer esto que han llamado la movilidad laboral, en lo que apuntarían a unos 7,000 puestos de trabajo. En términos generales, Sofía, ¿qué te parece esta propuesta que plantea el gobierno en términos de gasto, de reducción del gasto? Bueno, en términos de reducción de gasto no hay ninguna cosa nueva. La ley de empleo público ya circula en la Asamblea Legislativa. La movilidad laboral ha sido una receta de siempre, ¿verdad? No es la primera vez que la utilizan. Recordemos qué significa la movilidad laboral, que vos estás trabajando en una empresa pública o en una entidad pública, ¿ok? Y que a partir de ahí te dicen, mira, si te salís ya, te damos tanto, no puedes volver a trabajar en la función pública durante varios años. En un país que está colapsado en desempleo y en donde la verdad es que no se está logrando generar más puestos de trabajo en el sector privado, eso podría ser una mala jugada para la persona que se acoja a la movilidad laboral. Pero bueno, ninguna de estas ideas son nuevas. El congelamiento salarial que viene ya está en la reforma fiscal, es resultado de la aplicación de la regla fiscal escenario D, que es el extraordinario cuando se aumenta la deuda más allá del 60% del PIB. Ya en la discusión de la reforma fiscal habíamos conversado con números y datos sólidos que aquí me podría dar toda la tarde comentándolos acerca del impacto que podrían tener en términos cuantificables, pero el gobierno recopiló de nuevo ese impacto y estimó que la eliminación de anualidades aporta el primer año de aplicación un ahorro de 0.06% del PIB, ¿ok? Hizo ese ejercicio con cada una. Recordemos que el déficit fiscal de Costa Rica es del 9%, esa es la proyección que el Banco Central y Hacienda, hizo, y una deuda del 70%. Entonces, si el déficit proyectado es del 9%, y este conjunto de medidas asociadas al gasto, al final, pues no te arreglan el problema porque no es la causa, tampoco es nada nuevo. Yo creo que es una discusión reiterativa, la Asamblea Legislativa da vueltas y vueltas cada vez que puede en ese tema, y yo creo que da vueltas en ese tema un poquito al propio, para no tener que atender las causas estructurales del déficit, para no tener que hablar de un sistema tributario progresivo, para no tener que hablar de todos los proyectos de ley que han enterrado en lucha contra el fraude fiscal, que la comisión de los Panama Papers, el informe recomendó más de 40, ¿verdad? No 5 o 6, o sea, son bastantes. Hay algunas que avanzaron, la gran mayoría colapsó. Y en términos generales, creo que lo usan un poquito para no hablar de otros elementos que valen la pena poner sobre la mesa. Y yo voy a cerrar nada más con una cosa, porque ahora Juan Carlos planteaba algo que a mí me parece fundamental. Juan Carlos decía, es que el funcionario público tiene un promedio salarial más alto que la persona que trabaja en el sector privado. Y tiene toda la razón del mundo. Eso es lo que dicen los datos, que el promedio salarial del sector público es más alto que el del sector privado. El del sector privado ronda los 360,000 colones, dependiendo de si es zona rural, zona urbana, dependiendo de si es hombre o mujer, puede ser más o menos. Aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos para mejorar la calidad de vida de la persona trabajadora del sector privado? Y yo creo que esa es una pregunta que la Asamblea Legislativa sigue huyéndole a hacer. No quiere hacérsela. No quiere preguntarse cómo mejorarle la calidad de vida a la persona trabajadora del sector privado. ¿Cómo hacemos para fomentar, por un lado, que las empresas del mercado local puedan ir mejor
Por ejemplo, que los productores agropecuarios de tomate, papa o frijol puedan estar mejor y no en quiebra después de las importaciones masivas que les llegaron durante años. ¿Cómo hacemos para que ellos estén mejor, para que también las personas trabajadoras que tienen a cargo estén mejor? ¿Y cómo hacemos para garantizar esas condiciones de trabajo dignas en el sector privado? De eso no quiere hablar la Asamblea Legislativa. Y yo sospecho que por ahí la insistencia también a la hora de poner otro tipo de temas sobre la mesa, que hay que hablarlos, claro que sí, pero que no son los únicos. Así que yo insisto, ojalá que esta Asamblea Legislativa retome elementos necesarios y fundamentales para garantizar que la persona trabajadora del sector privado esté cada vez mejor. La persona trabajadora, esa que no llega al salario mínimo, a la que no le respetan jornada a pesar de ser ilegal, porque no hay suficiente inspección para asegurarle que las condiciones y las reglas del juego se le cumplan. ¿Cómo hacemos para proteger a la persona trabajadora del sector privado? Yo puedo contestar esa pregunta. La persona trabajadora en el sector privado necesita varias cosas. Necesita reducción en el costo de la vida, y eso se logra a partir de cargas tributarias más bajas, que eso necesariamente implica entonces reformas en el lado del gasto, reformas tanto en las transferencias que hace el gobierno central a sus otras instituciones, ¿verdad? En cuanto a las remuneraciones en el sector público que hablábamos anteriormente, en cuanto a las pensiones con cargo al presupuesto, en cuanto a las compras públicas y a la no opción de muchas de estas instituciones de un sistema centralizado como es el SICOP, lo cual hace entonces que el gasto público no solo sea cuantioso, sino que sea ineficiente y que se requieran más de 105 impuestos para poder financiarlo. Y estos impuestos empobrecen, Sofía. Entonces, si nosotros queremos mejorar la calidad de vida de los trabajadores en el sector privado, tenemos que bajar impuestos, y para eso necesitamos entonces bajar el gasto, hacerlo más eficiente. Necesitamos aumentar la competencia, necesitamos eliminar muchos oligopolios. Vean usted nuevamente, vamos a las recomendaciones de la OCDE, ya que la sentí entusiasta al respecto. Pues bueno, la OCDE señala que vivimos en un país con los menores niveles de competencia de ese club. Y estos menores niveles de competencia se traducen en precios más altos que pagan los consumidores. Y señalan muchos de los obstáculos y muchos de los oligopolios privados que sí, que existen en el país y que esquiman a los consumidores. ¿Cómo necesitamos que el trabajador privado esté mejor? Con salarios crecientes. ¿Y cuál es la única manera de tener salarios crecientes? Con más inversión. Si no hay inversión privada, no vamos a tener generación de empleo. Y es por eso que golpear a las empresas con la tasa de impuestos corporativos más altas de la OCDE y muy por encima del promedio latinoamericano es totalmente contraproducente con el bienestar de la persona trabajadora en el sector privado. Queremos más desempleo, queremos más informalidad. Recordemos que antes de la crisis teníamos un desempleo del 12,4%, el más alto en 40 años. Teníamos una informalidad del 46%. Todo esto es producto de los altos impuestos, de las altas cargas sociales, que necesitamos hacer reformas estructurales para poder enfrentar esos costos. Para terminar, el tema, estoy de acuerdo con algo que usted dijo, y es el tema de cómo las reformas del gasto que el gobierno ha presentado en esta propuesta son refritos, son cosas que nos prometieron hace 2 años con la reforma fiscal pasada. La ley de empleo público se suponía que era el proyecto que inmediatamente iba a impulsar el Poder Ejecutivo tras la aprobación de la reforma fiscal en diciembre del 2018. Lo retiró por varios meses, lo volvió a presentar, ha recibido fuertes críticas de la Contraloría, ha recibido fuertes críticas de la Procuraduría. Es un proyecto que está bastante defectuoso y que obviamente no tiene el interés del Poder Ejecutivo para seguirlo avanzando. Y quizá lo más cínico de todo por parte del Poder Ejecutivo es presentarnos como una propuesta, como una oferta graciosa, el cumplimiento de la ley fiscal. No, señores, la ley fiscal es ley de la República, la regla fiscal es ley de la República, su cumplimiento es obligatorio, no es opcional, y por lo tanto que el gobierno venga a presentarlo como una oferta adicional en sus medidas de reducción del gasto o contención del gasto es simplemente inaceptable y demuestra que el gobierno no tiene ningún tipo de vocación para contener el gasto. Lo que el gobierno busca con esta propuesta es recursos frescos, producto de nuevos impuestos para tapar temporalmente el hueco fiscal, lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tener acceso
a endeudamiento externo nuevo vía organismos internacionales o vía eurobonos, y así poder patear la bola para el 2022, donde va a entregar una economía destruida el siguiente gobierno. Yo les agradezco muchísimo a ambos. Yo sé que es una propuesta bastante amplia y podríamos tomar mucho más minutos para analizarla, pero sin embargo hemos llegado ya al final del tiempo. Sé que podríamos pasar acá debatiendo y nos faltan muchos temas por discutir. Simplemente quería hacer un cierre de este programa con una propuesta de cada uno de los dos, para cada quien, sobre qué no viene en este proyecto que presenta o estas medidas propuestas por el gobierno, que era clave desde la óptica de cada uno. ¿Cuál hubiera sido una medida concreta? Me imagino que pueden tener muchas más, pero por lo menos una medida concreta que debería haber estado en esta propuesta para enfrentar la crisis fiscal que carece o que no viene incluida en el paquete. Sofía, ¿vos? Los expedientes legislativos asociados al combate estructural del fraude fiscal que aún hacen falta, por ejemplo, el de desjudicialización de requerimiento de información tributaria, y también el que actualiza conceptos e incorpora conceptos que no existen hoy en el Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Son cosas puntuales con números de expediente legislativos concretos. Y cierro diciendo, yo no estoy de acuerdo con más impuestos ni a los hogares más pobres, ni a las micro y pequeñas empresas, ni a la clase media. Los sectores que más tienen que aportar según sus capacidades, porque hay un hueco financiero real que debe solucionarse, que no podemos pasar por alto, porque si no después van a venir a vender hasta los sillones de los edificios públicos. No, aquí hay que arreglar el problema en sus causas estructurales. Y termino diciendo, hay que mejorarle las condiciones a las personas del sector privado. Allá en la zona norte, a inicios de septiembre, una piñera despidió a personas trabajadoras que pedían mejores condiciones en la pandemia. Claro que la carta de despido no reconoció que fue esa la causa. Esas cosas no son culpa de los impuestos, Juan Carlos. Aquí hacen falta reglas del juego limpias para que se respeten los derechos de las personas trabajadoras, que aporte el que más tiene y mejores condiciones de vida para la persona trabajadora del sector privado. Por ahí deberíamos estar yendo. Juan Carlos, tu propuesta puntual y también incluso el cierre de esta conversación. Sí, yo creo que una de las cosas que no vi por ninguna parte es el tema de la deuda. En este momento el servicio de deuda es la principal erogación que tiene el presupuesto de la República contemplado para el próximo año. Estamos hablando que el 42% del presupuesto del próximo año se va a ir al pago de intereses y al servicio del principal de deuda, de todos los créditos y todos los compromisos que tiene el gobierno central. No hay nada sobre cómo hacer una reestructuración, una reingeniería. Creo que hemos pasado el punto de no retorno y necesitamos una conversación seria sobre cómo sentarnos y ver quién es el dueño de esta deuda, que muchas mismas instituciones del Estado, y si se justifica que el Estado se esté pagando a sí mismo tasas de interés del 9% o más. Entonces, tener una discusión sobre la reingeniería de la deuda es fundamental en cualquier debate, en cualquier programa para consolidar las finanzas del Estado. Muchísimas gracias a ambos y también muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en un programa más de En Profundidad. Los esperamos el próximo viernes, igual a las 4 de la tarde. Muy buenas tardes.